Dios los bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a seguir ese estudio que estamos haciendo. Es una introducción a Primera de Corintios. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo nos está hablando a través de la palabra de Dios. Nos dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estos dones espirituales son muy importantes para el ministerio, hermano. Cuando tengamos un ministerio, lo primero que tenemos que notar es que nosotros tengamos que estos dones espirituales. Amén. Para así que comprender muy bien el llamado de Dios y así sacar adelante y así estar firme en el ministerio. Amén. Dice la palabra de Dios que hay unos dones espirituales. Amén. Vamos al versículo 5, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Y en este capítulo podemos notar que el apóstol Pablo nos coloca un ejemplo de todos los miembros que tiene nuestro cuerpo. Amén. Asimismo, la iglesia es lo mismo. Se necesita que haya muchos miembros sirviendo para la iglesia de Cristo. Por eso hay, dice la palabra de Dios, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Amén. Versículo 7 dice, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 dice, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8, porque a este les da el Espíritu palabra de sabiduría. Mire, el Espíritu da ¿qué? Palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es ¿qué? Para nosotros ¿qué? Ser sabios. Amén. Y poder ¿qué? Aconsejar a las personas para que ellos salgan adelante. Amén. En lo espiritual. A otros ¿qué? Palabra de ciencia. A otros palabra de ciencia según el mismo espíritu. Dice, a otros fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Amén. Entonces tenemos que estos son dones ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué son qué? Sabiduría, ciencia, fe, dones de sanidad. Amén. El hacer milagros, profecía. Amén. Todos son ¿qué? Dones del Espíritu. Ahora vamos a ver qué. Vamos a ver los dones ministeriales. Amén. ¿Cuáles son los ministeriales? Vamos, 1 Corintios capítulo 12, versículo ¿qué? 27. Dice la palabra de Dios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profeta, tercero maestro. Amén. Entonces mire, estos son ¿qué? Otros dones. Amén. Dones ministeriales. Amén. Para comprenderlo más, vamos a Efesios 4:11. Dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Amén. Entonces Dios coloca a este grupo de personas, a los apóstoles, maestros, ¿para qué? ¿Cómo tú puedes reconocer si esta persona es nombrado por Dios? Si Dios lo ha llamado directamente para enseñar la palabra de Dios. La respuesta está aquí, en el versículo 12. Leamos el versículo 11, dice,
Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin, mire para qué los hizo, a fin, para qué los llamó, perdón, para qué los llamó, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, estas personas son llamadas para perfeccionar a los santos. Amén. Para la obra del ministerio. Amén. Mire, para esto son llamadas estas personas. No como hoy en día que ellos dicen que son llamados ¿qué? Para ser prósperos nomás, para conseguir mucho dinero. Porque así está hoy en día la apostasía. Que todos los pastores, si usted, pastores, como llaman ellos, que apóstoles hoy en día, que ellos son llamados únicamente para conseguir dinero. Porque hoy en día dicen que una iglesia, si no tiene 100 personas, donde ellos puedan ganarse un sueldo como de un sueldo base de, sí, como un profesional, mínimo 3 millones de pesos. Ellos dicen que si tú no cumples con esto, no eres un pastor, ni eres un apóstol. Amén. Entonces, bien, todo esto sucede porque estamos en, ¿qué? En tiempos de la apostasía. ¿Ven? Porque primero tiene que venir, ¿qué? La apostasía. La apostasía es una señal de que Cristo viene pronto. Amén. Entonces, mire, para eso Dios llamó a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, para que perfeccionen las personas, hermano. Amén. Para la edificación que es del cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura y la plenitud de Cristo. Mire, hermano. Entonces, la función de ellos es que hacer de que todas las personas lleguemos ¿qué? A la plenitud, hermano. Amén. Lleguemos que a la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Amén. Dice el versículo 13. Entonces, hermanos, aquí ya damos por terminado ¿qué? El capítulo 12, hermano. 12. El ministerio. Amén. El versículo, el versículo 13 nos habla de 1 Corintios, capítulo 13, nos habla ¿qué? Dice la palabra de Dios, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Mira, hermano, usted puede tener todos los dones, hermano. Dice que aún que si pasara los montes de un lado a otro, hermano. ¿Amén? Pero que si no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Amén. Porque el amor, ¿qué? Es el principal. Amén. Tú puedes tener todos los dones, pero si no tienes amor, nada eres. Amén. Entonces, lo principal es que el amor. Entonces, en este capítulo 13 nos dice que es el amor, hermano. Dice que el amor, ¿qué? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Entonces, si leemos todo este capítulo 13, miramos qué es el amor. Amén. Entonces, porque el principal, ¿qué es el amor? Dice que si aún que yo cogiera todos mis bienes y los repartiera a los pobres, dice, pero si no tengo amor, nada soy. Porque miren los narcotraficantes, ellos le daban a los pobres, pero ellos no tenían amor. Entonces lo principal que es el amor. En el versículo 14 viene y nos hace referencia el apóstol Pablo sobre qué? Sobre las lenguas. Dice, seguid el amor, dice, versículo 14, capítulo 14, versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Entonces, en este 14, el apóstol Pablo nos habla acerca de las lenguas, ¿cierto? Y en el 14.8 no es que el apóstol diga, no hay que hablar en lenguas, que porque él no habla en lenguas, no. 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, él dice, doy gracias a Dios, que hablo en lengua más que todos vosotros. Amén. Pero mire el versículo 19 lo que dice,
Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo decía que en la iglesia él prefería hablar que 5 palabras con entendimiento. Amén. Porque si nosotros vamos a la iglesia y todo el mundo empieza a hablar en lenguas, nadie entiende, hermano. Si viene un inconverso, quedan las mismas. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Es mejor hablar 5 palabras con entendimiento que muchas en lengua, decía el apóstol Pablo. Amén. Aunque igual el apóstol Pablo dijo que no hay que impedir las lenguas en la iglesia, ¿no? No hay que impedirlas. Si alguien va a hablar, que hable. Aunque él dijo, ¿no? Que era bueno que si alguien hablaba en lenguas, que hubiera alguien que la interpretara. Amén. Para edificación, para la iglesia. Y si no hay un intérprete, él decía mejor que callen. Amén. Bueno, en el capítulo 15, del capítulo 15, la palabra nos habla de qué? Del rapto de la iglesia. Amén. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que tenemos que perseverar en este evangelio que nos ha anunciado el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el evangelio es que el poder de Dios para salvación. Amén. A todo aquel que cree. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Mire, el último apóstol que hubo fue ¿quién? El apóstol Pablo. Y aún él dice que no es digno de ser llamado apóstol. Amén. Y mire todos estos apóstoles de hoy en día, la prosperidad que se mofan diciendo que son apóstoles de Cristo. Amén. Eso no son apóstoles, no, ¿qué? Herejes, hermano, que solo enseñan ¿qué? Herejías. Amén. Mire el apóstol dice, 1 Corintios capítulo 30, 1 Corintios capítulo 15, versículo 32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y veamos, porque mañana moriremos. El apóstol Pablo está haciendo está ratificando, dice, amén, está seguro, porque él subió al tercer cielo y donde escuchó la palabra de Dios. Mire, tu hermano, ¿qué? El apóstol Pablo dice que está seguro de que va a haber, ¿qué? Un rapto de la iglesia. Hermano, entonces preparemos para el rapto de la iglesia porque Cristo viene pronto, hermano. Amén. Entonces, en el capítulo 15 habla del rapto de la iglesia. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Espero que haya sido de gran bendición. Amén.